Como les decía, soy Elena Casco, soy médica especialista en radioterapia oncológica y magíster en radiocirugía del sistema nervioso central. Y bueno, muchas gracias por recibirme para dar esta charla sobre radiocirugías en schwannomas vestibulares. Empezando, los schwannomas vestibulares son tumoraciones benignas de crecimiento lento que se originan en alguna de las dos ramas vestibulares en el 85 y el 90% de los casos. Ocasionalmente lo hacen en el nervio facial y en menor porcentaje en el nervio auditivo. La tasa de incidencia está increciendo con el mayor uso de técnicas de diagnósticos como la resonancia y la tomografía. Se ha observado un aumento en los hallazgos incidentales, por lo tanto la prevalencia del schwannoma vestibular podría ser más alta de lo que figura en la bibliografía. En general, los schwannomas vestibulares se caracterizan por una cinética de crecimiento lento, con un crecimiento de 1 a 2 milímetros por año. Aproximadamente solo el 5% de ellos permanecen estables o pueden disminuir de tamaño durante la vigilancia. Un dato importante es que su crecimiento ocurre dentro de los primeros 5 años después del diagnóstico, principalmente en tumores con extensión extrameatal. De aquí la importancia de tratarlos al diagnóstico, claramente en aquellos que así lo ameriten. La mayoría de los schwannomas ocurren con un patrón esporádico y unilateral. Se diagnostican a los pacientes con mayor frecuencia por un descubrimiento incidental, donde ven una masa en el ángulo pontocerebeloso unilateral, o refieren un empeoramiento gradual de la audición unilateral, tinnitus, junto con episodios parecidos al vértigo o alteraciones en la marcha. La presentación bilateral está fuertemente asociada con la neurofibromatosis tipo 2. La masa se encuentra típicamente en la parte superior e inferior de las ramas del nervio vestibular y rara vez se encuentran a lo largo del nervio coclear. Al hablar de la estrategia terapéutica hay que tener en cuenta diferentes factores para decidirnos por un tratamiento. Hay que tener en cuenta factores personales, la edad del paciente, la profesión, las preferencias del paciente, las comorbilidades, factores clínicos como son la sintomatología, la audición útil, la compresión del tronco y los factores característicos del tumor, el tamaño, el efecto de masa, si son quísticos o no, porque no es lo mismo tratar a un anciano que ya tiene una disminución de la audición por su vejez, que tratar a una persona joven que es músico y depende de su profesión. El tratamiento del schwannoma vestibular es un proceso complejo y las opciones incluyen radioterapia, escisión quirúrgica del tumor y observación. La toma de decisión debe ser indiscutiblemente multidisciplinaria. Se debe ofrecer a los pacientes toda la información sobre el tratamiento, métodos de tratamiento, resultados, toxicidad y alternativas de tratamiento. ¿Cuándo podemos orientarnos a la observación? Estos tumores pueden observarse inicialmente, pero ¿en quiénes? En pacientes asintomáticos, ya que, como dije, son tumores benignos, está descrito su lento crecimiento. O sea que el plan de watch and wait, de esperar y escanear, es aceptado, especialmente en tumores pequeños, primarios y esporádicos, por lo que se puede considerar la observación con exámenes de resonancia cada 6 a 12 meses. También es propicio incluir un examen clínico cada 6 a 12 meses para detectar cualquier síntoma que vaya apareciendo, trastornos a la marcha o disminución de la audición, entumecimiento facial. La estrategia de watch and wait puede justificarse especialmente en pacientes ancianos con lesiones asintomáticas y pequeñas. Hay un gran estudio de Agioff que realizó una revisión retrospectiva que ya tiene 10 años sobre el tratamiento conservador, o sea, sobre el tratamiento de watch and wait, donde evidenció que las fallas ocurrían más asiduamente en los primeros 5 años del diagnóstico.
la tasa de crecimiento promedio para todos los tumores a los 10 años fue de 1 milímetro por año. Los tumores del ángulo cerebelopontino crecieron más rápidos que los tumores intracanaliculares, y el 92% de las tasas de crecimiento fueron menores a 2 milímetros. La audición se deterioró significativamente incluso en los tumores que no crecieron, pero lo hicieron más rápido, o sea, la audición se deterioró aún más en los tumores que crecieron de forma acelerada. Ahora bien, si se decide por watch and wait, se recomienda resonancia magnética cada 6 a 12 meses, como habíamos dicho, en pacientes sin pérdida de audición basal y con un crecimiento estable o lento, especialmente en pacientes de edad avanzada. Y es muy importante decidir el watch and wait junto con el paciente, explicarle qué es lo que le puede llegar a suceder, porque también hay que tener en cuenta que muchos pacientes no pueden hacerse una resonancia cada 6 a 12 meses, hay que tener en cuenta el paciente en un conjunto. También hay que tener presente que entre un 15 y un 30% de los pacientes se pierden durante el seguimiento. No te responden el teléfono, no van a ir a la consulta, y no es un dato menor. El 30 al 50% de los tumores no muestran crecimiento ni regresión. La tasa de crecimiento es más alta para aquellos que crecen en el primer año, y puede haber una disminución progresiva de la tasa de crecimiento si el crecimiento comienza más tarde. No hay relación predictiva entre la tasa de crecimiento y el tamaño del tumor en la presentación. Vamos a pasar a la cirugía. Cabe mencionar que la extirpación quirúrgica completa ha sido y continúa siendo hoy un importante reto. Los resultados de morbimortalidad han mejorado gracias a la llegada de nuevas técnicas quirúrgicas, vías de abordaje, microscopio quirúrgico, técnicas microquirúrgicas, instrumental microquirúrgico, pero fundamentalmente es la experiencia del cirujano que realiza la intervención la que determina la incidencia de los mejores resultados. La cirugía produce resultados satisfactorios del control local a largo plazo. Sin embargo, la tasa de recurrencia puede ser de más de un 20% a 10 años, cuando los tumores son resecados de forma parcial o incompleta. Así como vemos en este estudio de SAMI, en una publicación menciona que lograron la eliminación completa del 98% de los pacientes, la preservación anatómica del nervio facial fue muy buena, y al menos un año después de la cirugía ningún paciente presentaba parálisis facial. Hay que tener en cuenta que SAMI era un gran neurocirujano y tenía un montón de pacientes que había operado. Ahora bien, una de las ventajas, y no menor, es que la cirugía nos va a aportar el diagnóstico histopatológico definitivo. Pero también hay que tener en cuenta que la cirugía puede asociarse a un mayor riesgo de parálisis permanente del nervio facial a comparación con la radioterapia y la radiocirugía, que ya lo vamos a ver más adelante. También hay los riesgos que conlleva la cirugía en sí, los riesgos que conlleva la anestesia, y obviamente el paciente tiene un tiempo de recuperación mucho mayor que el brindado por la radioterapia o la radiocirugía. Bien, resumiendo, para considerar la resección quirúrgica hay que tener en cuenta la curva de aprendizaje del cirujano, que dice que es una curva de aprendizaje pronunciada. Se dice que entre 20 y 60 casos el neurocirujano o el otorrino están como capaces para realizar este tipo de cirugías. A menudo es recomendado para tumores mayores de 3 o 4 centímetros o para rescate posterior a la radioterapia, y hay que tener en cuenta que existe riesgo de daño del nervio facial y vestíbulo coclear. En este cuadro observamos dos estudios que comparan la cirugía con la radiocirugía. Vemos las diferencias de los que ya hablamos, podemos ver
que la cirugía hay mayor afectación de los nervios comparado que la radiocirugía con Gamma Knife, y es muy importante esto de acá. La internación domiciliaria, hospitalaria y domiciliaria también, es mucho menor en los pacientes que hicieron radiocirugía, y los días promedios de volver al trabajo o perdidos por el tratamiento fue muchísimo, muchísimo menor en los pacientes que hicieron radiocirugía. Bien, ahora vamos de lleno con la radiocirugía. Los fotones de alta energía generados en los sistemas en dosis únicas o en fraccionamientos, al interactuar sobre la tumoración, originan dos tipos de acciones. Producen un cambio en la estructura de las células tumorales, en el ADN, en la membrana celular, en la mitocondria, en los ribosomas, etc., que impide la división de las células tumorales y por tanto el crecimiento volumétrico. Producen también cambios en la estructura de las paredes de los vasos que irrigan las células del tumor, provocando la oclusión de los mismos y contribuyendo de esta manera a la muerte y a la necrosis de las células tumorales. La reducción del flujo sanguíneo intratumoral se demuestra por la reducción en la captación de contraste en los estudios de resonancia, los cuales les voy a mostrar más adelante algunos ejemplos. Y los objetivos de la radiocirugía estereotáctica son detener el crecimiento tumoral, respetar la funcionalidad de las estructuras nerviosas que contactan y rodean el tumor en seguimientos evolutivos a largo plazo, evitar la aparición de algún nuevo déficit neurológico como consecuencia del crecimiento del tumor, conseguir que los pacientes tratados vuelvan a la actividad laboral y social sin ninguna o con mínimas secuelas neurológicas y psicológicas también. Acá tenemos una imagen de resonancia de un hombre de 55 años con un schwannoma vestibular, del lado derecho, tratado con radiocirugía, y a los 3 años, acá, podemos ver que muestra una estabilidad después del tratamiento. Vamos a hablar un poquito de historia de la radiocirugía. La radiocirugía fue utilizado por primera vez por Lexell en el Instituto Karolinska en Suecia. Para tratar schwannomas vestibular fue utilizado en 1969, observando un control tumoral entre un 81% a 3 años y afectación transitoria del trigémino, y el facial en un 18 y un 14% de los pacientes respectivamente. Desde sus inicios ha sufrido continuos avances, tanto del punto de vista tecnológico como en la prescripción de la dosis margen y la dosis máxima para el tratamiento de estos tumores, que generalmente lo dividimos en dos etapas a las radiocirugías en los schwannomas, en una primera etapa y en la etapa moderna. En una primera etapa, o sea, en los inicios de la radiocirugía, que fue entre 1969 y 1992, se caracterizaron porque la dosis aplicada a los bordes del tumor inicialmente eran desconocidas. Entonces, pero el objetivo era cumplir dos cosas: conseguir un excelente control tumoral a largo plazo, obviamente del tumor, conseguir un control del tumor, y evitar la aparición de nuevos déficits neurológicos transitorios o permanentes, dependiente del efecto de la radiación sobre las estructuras neurológicas que rodean y contactan con el tumor. Utilizaron dosis altas, entre 18 y 20 Gray, informando un control de crecimiento en más de un 95%. Sin embargo, alrededor de un tercio de los pacientes sufría de parálisis de los pares craneales, del trigémino, del facial. Por tanto, la dosis prescripta ha bajado bastante para mejorar la proporción terapéutica. En este cuadro vemos algunos de los estudios más importantes de la primera etapa, que son Condisola y Norem.
En las series modernas se caracterizaron por un intento de reducir aún más la morbilidad, reduciendo la afectación transitoria o permanente de los pares craneales después del tratamiento, y fundamentalmente la audición. Se considera esencial seguir manteniendo el buen control tumoral a largo plazo, y la estrategia consistió en reducir la dosis al margen del tumor. Se redujo entre 10 y 13 grays. Y también que la planificación fue basada en resonancia magnética o en fusión con resonancia magnética, que eso hoy en día es imprescindible. También mejoraron la conformidad en los planes por múltiples isocentros, sistema de planificación mejorados. Hay varios estudios que avalan las dosis más bajas. Acá les dejo varios. Cano considera como factores pronósticos para la preservación de la audición que antes del tratamiento de la radiocirugía, la audición Gardner-Robertson sea de grado 1, la discriminación de palabras sea entre un 80 y un 90%, que la edad de los pacientes sean menores de 65 años, en tumores intracanalicular alejados de la cóclea, en volumen tumoral menor a 0,75 centímetros cúbicos y la dosis margen igual o menor a 12 grays. Ay, 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 perdón, chicos. Perdón, acá estamos. Bien, ya hablé de Cano, de los pronósticos, y bien, acá vemos los resultados de la radiocirugía. En este cuadro podemos apreciar que los resultados son óptimos. Vemos en todos estos estudios retrospectivos cómo mantuvieron los nervios facial intacto, con una recurrencia del tumor mínima. Bien, con dosis de 12 a 13 grays en tumores de volúmenes pequeños, el control local y la tasa de toxicidad es comparable entre la radiocirugía y el tratamiento convencional, ¿bien? Entre las fracciones convencionales. Acá tenemos dos estudios que comparan la radiocirugía con el tratamiento convencional, con el fraccionamiento convencional, que está Andrews y Com. Andrews en su estudio comparó la radiocirugía de 12 grays frente a 50 grays en dos fracciones. El control fue igual, pero la preservación de la audición fue significativamente mejor en el fraccionamiento normal. Pero ahora, ¿por qué? Porque estos pacientes eligieron los peores pacientes, o sea, que con las peores audiciones los eligieron para radiocirugía. Así que cuando analicemos también estos estudios hay que tener en cuenta eso. Y Combs demostró que ambos fraccionamientos eran seguros y eficaces. Entonces, si bien las dos modalidades son aceptadas, dan buenos resultados y protegen los órganos a riesgo, sabemos que con la radiocirugía tenemos menos días de tratamiento, entonces el paciente se tiene que movilizar menos y es un plus, no es una cuestión menor. Vamos a hablar un poquito del tratamiento combinado, que es cirugía seguido a radiocirugía. En los últimos años se ha propuesto como estrategia terapéutica de los tumores grandes o cuando es indispensable proteger el órgano a riesgo. El tratamiento combinado donde la extirpación es parcial para evitar las lesiones a las estructuras nerviosas próximas y no tener secuelas. El resto del tumor se puede tratar con radiocirugía en un intento de control del volumen tumoral, reduciendo así el riesgo de afectación de los pares craneales próximos.
En estudios como el de Truth o Roy Thomas y otros, demostraron la eficacia del tratamiento combinado, reafirmando que la resección subtotal con preservación de los nervios proporcionan una conservación del nervio facial satisfactoria. Y la baja probabilidad de recrecimiento a largo plazo de los pequeños remanentes es un argumento válido para un protocolo o de seguimiento, de watch and wait o de radiocirugía. Roy Thomas, él sugiere que realizar una resección subtotal planificada seguida de radiocirugía puede lograr un resultado funcional óptimo para los nervios faciales y cocleares. Pero a pesar de que el tratamiento combinado lo vamos a leer en muchos lados y lo vamos a escuchar, hay muy pocos centros que informan sus resultados. Entonces, si bien encontramos información de autores que publican sus resultados, generalmente son con un número de pacientes bajos, pequeños, con una muestra baja. Y ahora vamos a hablar un poquito de la radiocirugía hipofraccionada. El término de radiocirugía estereotáxica engloba los tratamientos realizados a dosis única y los realizados mediante hipofraccionamiento de hasta 5 sesiones. Por ejemplo, 20 Grays en 5 fracciones o 18 a 21 Gray en 3 fracciones. Para preservar la audición podemos tener en cuenta el hipofraccionamiento. Sabemos que esto aumenta el efecto de reparación y reoxigenación del tejido normal y la recuperación del daño letal. Por otro lado, no existen estudios randomizados hasta ahora que puedan informar de forma más viable la supremacía de alguno de estos, o sea, del fraccionamiento de una única fracción, de 3 o de 5. Los límites de dosis. En general, los efectos secundarios relacionados con el tratamiento de radiocirugía está fuertemente asociado con el volumen, la dosis del tumor y la dosis a los órganos a riesgo. Acá le voy a dejar unos cuadros de los límites de dosis que solemos utilizar para radiocirugía en una fracción, en 3 fracciones y en 5 fracciones. El tronco encefálico y la cóclea son las principales estructuras normales a delimitar para la radiocirugía, debido a la proximidad del tumor a la cóclea, que está generalmente a menos de un centímetro, perdón, de un milímetro desde la periferia del objetivo. Minimizar la dosis a la cóclea es significativamente más desafiante que salvar el tronco cerebral. Entonces, para la dosis periférica se observa que cuando se limita la dosis periférica al tumor por debajo de 12 Gray, la preservación de la audición es alta. La dosis limitante entonces en radiocirugía es de 12 a 13 Gray si hablamos de la dosis periférica. En caso de dosis al tronco, en el núcleo coclear la dosis predictiva es de 11-12 Grays. Quantec aconseja limitar la dosis periférica entre 2 y 14 Grays, dada una dosis prescripta al objetivo. La dosis máxima puntual de tolerancia en el tronco es de 15 Grays y no más de 0,5 cc que reciben una dosis de 10 Grays. Esto satisface generalmente muy fácil para los schwannomas vestibulares cuando lo tratamos con una sola fracción. Para la conservación de la audición, en la literatura vimos muchos debates sobre la influencia de la dosis coclear en la pérdida auditiva y también sobre el método para medirla. Aunque la evaluación volumétrica de la dosis coclear parece más relevante para una dosis puntual, dosis de más de 4 Grays son predictivas para pérdida de la audición. La audición útil previa al tratamiento se correlaciona directamente con la conservación de la audición, y eso lo tenemos que tener presentes. Para la afectación del trigémino y para la afectación del facial, la dosis limitante es entre 12 y 13 Grays. Puede observarse
generalmente, se puede observar más bien una parálisis facial parcial más que una parálisis facial completa, que eso es más raro. En este cuadro vemos un resumen de las dosis limitantes, que me gusta bastante utilizar. Como se dijo anteriormente, la tasa de crecimiento de los schwannomas vestibulares es bastante prolongada. Esto exige un control post-tratamiento extendido, así como repetir la resonancia en intervalos de tiempo 6, 12, 24, 48 meses. Además se puede esperar un aumento de tamaño. Por ejemplo, acá vemos 2 ejemplos donde se observa un aumento de tamaño transitorio posterior al tratamiento antes de la regresión retardada. Esto es importante para tener en cuenta, para no asustarse ni salir a hacer otro tratamiento si vemos un aumento de tamaño post-radioterapia. Es imprescindible evaluar al paciente y ver si el paciente está sintomático, asintomático, porque puede haber una regresión del tumor después de varios años. Bueno, llegando a las conclusiones, la radiocirugía es una buena opción del tratamiento para el schwannoma vestibular, con excelentes tasas de control. La radiocirugía ha disminuido la tasa de toxicidad de los nervios craneales y ha aumentado la tasa de preservación de la audición en comparación a la cirugía. La cirugía puede ser una mejor opción si hay compresión del tronco, porque hay que tener en cuenta que con la radiocirugía puede haber un aumento del tamaño tumoral. Entonces, en caso de que haya compresión del tronco, hay que pensar en la cirugía, en la extirpación quirúrgica. Y la observación con imágenes cada 6 a 12 meses puede ser apropiados, como les dije, para algunos pacientes. Es importante tratar si hay crecimiento tumoral y para preservar la audición. Los equipos, tanto de radioterapia como el equipo humano que realiza el tratamiento, debe cumplir con los requisitos necesarios y estar adecuadamente capacitados. La selección y el deseo del paciente es primordial, por lo que se le debe brindar siempre la información y orientación si es necesario. Y la radiocirugía, como dice mi profesor, el doctor Salavanda, la radiocirugía es un concepto, no es una máquina ni un aparato. Y para finalizar la charla les presento al equipo de trabajo del Centro Oncológico Pergamino. Les voy a dejar la bibliografía que utilicé para hacer la charla y, por supuesto, voy a hacer un poco de propaganda. Este es el libro de mi profesor Quita Salavanda, que siempre para todo lo que sea radiocirugía yo voy a este libro, y que fue que coescribí 2 de los capítulos del libro. Uno fue de schwannomas, así que, bueno, muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Bárbaro, muchas gracias, Elena. Y con vos le damos la bienvenida al Centro Oncológico Pergamino, que se acaba de incorporar a la red, así que estamos muy contentas por eso. Muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy felices de participar y en lo que podamos ayudar estamos acá. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos saludamos y nos vemos en la próxima.